Vamos a iniciar nuestra clase para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema de el sistema nervioso. A lo cual, pues, como les mandé a ustedes a decir al inicio de la semana, por este problema de el aumento de casos de COVID en nuestra población, pues se optó por, eh, durante esta semana, pues, volver o dar las clases de manera virtual. Todavía hay que estar pendientes de ver cómo va a estar el desenlace de todo esto con respecto a lo que va a ser la siguiente semana. Pero por lo menos esta, pues la vamos a mantener de manera virtual. Entonces, vamos a dar inicio con nuestro tema. Te vamos a hablar respecto a lo que es el sistema nervioso. Vamos a hablar un poquito de la generalidad respecto a lo que es a este sistema. Y vamos a hablar de lo que va a ser uno de sus componentes más importantes, que va a ser el encéfalo, que mejor lo conocemos como lo que es nuestro cerebro. Entonces, como manera de introducción, tenemos nosotros sistemas del cuerpo humano que se encargan de brindar comunicación a lo que es al cuerpo, dar una coordinación o instrucciones de manera interna. Pues uno de estos sistemas lo vimos en la clase anterior, que va a ser el sistema endocrino, el cual este utiliza lo que son las sustancias químicas llamadas hormonas para controlar algunas funciones de lo que es el cuerpo humano. Y el otro sistema que tiene esta capacidad también es el sistema nervioso. El sistema nervioso, pues, utiliza lo que es impulsos eléctricos, los cuales, pues, regulan las funciones de lo que son las partes de lo que es el cuerpo humano. Entonces, el sistema nervioso transmite estos impulsos nerviosos y los hace con gran rapidez. ¿De qué tan rápido estamos hablando nosotros? Pues estamos hablando de que sea en cuestión de milisegundos, los cuales la información va a viajar, por ejemplo, desde el cerebro hasta llegar, por ejemplo, a mi mano o al pie, o que va a llegar al estómago o al corazón, pues, por darle algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo el sistema nervioso regula y controla el cuerpo humano? Pues bueno, lo hace a través de los órganos de los sentidos, sea la vista, el olfato, la audición, el tacto, el equilibrio, y lo que es el uso de las terminaciones nerviosas simples. Estas terminaciones nerviosas simples, chicos, están localizadas sobre la piel de todo el cuerpo y, por ejemplo, me ayuda a mí a percibir texturas, a percibir dolor, a percibir cambios de temperatura. Luego tenemos nosotros también que el sistema nervioso, a través de experiencias pasadas o experiencias anteriores, toma decisiones para responder ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, si usted sabe, vaya, si tú tocas la espina de una planta y nunca la había tocado antes, y tocas la punta y te puyas, ya vas a tener la experiencia de que si tocas la punta de la púa, te vas a pinchar. Y por ende tú ya no vas a estar tocando la punta de la púa, y esto sirve como almacenaje de una experiencia que ya sabemos cómo va a actuar el cuerpo de aquí a futuro. Y también el sistema nervioso brinda órdenes a lo que son a los músculos del cuerpo humano y los brinda también a las glándulas del cuerpo humano para que esto responda. O sea, esta información trabaja de manera coordinada, o sea que el sistema nervioso es quien le dice a los músculos del cuerpo, por ejemplo, qué pierna mover para dar el paso, o qué mano utilizar y qué movimiento hay que hacer con los dedos de la mano, por ejemplo, para escribir, o incluso hasta para mandar un mensaje, teclear en la pantalla del celular. Eso tiene que ver bastante el sistema nervioso.
Entonces, el sistema nervioso, pues, se va a clasificar en dos grandes grupos. Vamos a tener lo que es el sistema nervioso central, que este lo conforma lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, jóvenes, está adentro de los huesos del cráneo. Por ende, está dentro de la cabeza. Es lo que forma parte de nuestro cerebro. Y la médula espinal, pues, se va a localizar por dentro de lo que son los huesos de la columna vertebral. Y de ahí el sistema nervioso periférico lo va a conformar todos los nervios del cuerpo humano que están por fuera del encéfalo y la médula espinal. O sea que van a ser todos los nervios que interconectarán al cuerpo humano con nuestro sistema nervioso central. Cabe mencionar que el sistema nervioso periférico tiene dos grandes divisiones, una porción sensorial y una motora. Sensorialmente tiene que ver con las sensaciones. Estas sensaciones pueden ser internas al cuerpo, o sea, viscerales, sentir el estómago lleno, sentir la vejiga llena y que te quieran también hacer pipí, sentir que las tripas te rugen, el intestino te ruge, o hay mucho movimiento intestinal que hace que tenga ganas de ir al baño, pues todo eso son sensaciones viscerales. Esta es la división sensorial somática, que controla, pues, las sensaciones que están, por ejemplo, en la piel, en los huesos del cuerpo, en los músculos del cuerpo. La división motora, pues, va a tener dos porciones también, miren, una porción visceral y una motora. Una motora visceral y una motora somática. Motora visceral, cómo se mueven los órganos internos, cómo se mueve el corazón para bombear sangre, cómo se mueven los intestinos para mover la comida. Y la motora somática es la que está unida a los músculos del cuerpo humano, los músculos esqueléticos, y que me permite hacer movimientos, mover la cabeza, mover el cuello, mover la mano, mover los pies. Pues son movimientos que tienen un control de manera voluntaria. La división, esto es lo mismo que le estaba mencionando, la división sensorial del sistema nervioso periférico se conoce también como la división aferente. Esta va a llevar señales nerviosas desde lo que son los receptores, ya sean órganos del cuerpo humano, o sean receptores en la piel, terminaciones sensitivas, y las va a mandar al sistema nervioso. Esta información va a estar tanto transmitida por fuera del cuerpo como dentro de él. Entonces, la división sensorial pues tiene una porción somática, que esta lleva la información de todos los receptores, por ejemplo, que tenemos en la piel, en los músculos, en los ligamentos, en los tendones, en los huesos, en las articulaciones del cuerpo humano. Y la división sensorial visceral conlleva toda la información que están adentro de las vísceras, del tórax y del abdomen. Aquí habla la información de cómo está el corazón, cómo están los pulmones, cómo están los intestinos, cómo están la vejiga, cómo están los riñones, etc. Y ahí, la división motora, pues, refiere de lo que va a ser los señales del sistema nervioso, que estos van a tener que movilizarse o desplazarse desde lo que es el sistema nervioso central a lo que son a los músculos y glándulas del cuerpo. Estos se conocen como órganos efectores. El sistema, la división motora, pues tiene dos porciones, una división somática y una visceral. La división somática, pues, se va a dirigir a todos los músculos esqueléticos o músculos estriados del cuerpo. Permiten las contracciones y los movimientos de manera voluntaria. Y la división motora visceral, que también se conoce con el nombre de sistema nervioso autónomo, pues esta va a llevar la información
de lo que va a ser el sistema nervioso a los diferentes órganos, músculos y glándulas que están adentro del cuerpo. Entonces, este es un sistema que tiene un control de manera involuntaria. Usted no lo controla directamente. Esta parte del cuerpo se opera de manera automática. Por eso viene su nombre, autónomo. O sea que no requiere de alguien que lo esté regulando, porque él lo hace de forma automática, de forma inconsciente. Entonces, esta división del sistema nervioso autónomo, pues esta se divide en dos componentes. Tiene una parte que se conoce como la división o el sistema nervioso simpático, y tiene otra porción que se conoce como el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué hacen cada una de ellas? Pues la división simpática activa el cuerpo, prepara el cuerpo humano para que éste actúe o se active ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, esto actúa sobre el corazón, aumentando lo que es el ritmo cardíaco, aumenta el flujo de aire a los pulmones, aumenta la respiración, aumenta el consumo de energía, al mismo tiempo inhibe o cancela ciertas funciones como hacer la digestión, e incluso lo que es la micción para ir al baño a hacer pupú y pipí. Y en cambio la división parasimpática tiene un efecto relajante, un efecto tranquilizante sobre el cuerpo, de tal manera que relaja o tranquiliza los órganos del cuerpo humano que están activos o están activados para ciertas acciones. O sea que, vaya, por ejemplo, disminuye el ritmo cardíaco, disminuye la cantidad de contracciones que tiene el corazón, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye el flujo de sangre, baja la presión, activa, por ejemplo, la digestión, permite que vuelva a circular normalmente los alimentos dentro de lo que es el sistema gastrointestinal o el agua dentro de lo que es el sistema urinario. Entonces, estos dos sistemas prácticamente, estas dos divisiones, mejor dicho, tienen efectos opuestos de uno sobre el otro. Recuerden de que, bueno, vale decir que todo nuestro sistema nervioso, está compuesto de un tipo de tejido. Ese tejido se conoce como el tejido nervioso. El tejido nervioso de nuestro cuerpo se compone de dos tipos de células. Una de ellas van a ser las células de las neuronas. Son estas células grandes que son las que se encargan de transmitir la información del impulso nervioso. Y tenemos el resto de células que se conocen como las células de la neuroglia, que sirven como células de soporte, células que ayudan al sostén de las neuronas. Las neuronas tienen diferentes componentes o partes. Las neuronas presentan lo que es un cuerpo. Este cuerpo es un engrosamiento que tiene la propia célula y que adentro de este cuerpo, pues, tenemos lo que son los organelos típicos de una célula. Un núcleo, un citoplasma, una mitocondria, tiene aparatos de Golgi, tiene retículos endoplásmicos lisos y rugosos. Pues todos los organelos que tiene una célula normal del cuerpo. Pero también las neuronas tienen prolongaciones. De hecho, las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones o extensiones, pues. Las neuronas tienen prolongaciones cortas
prolongaciones cortas, que estas tienen variedad de número, o sea, hay más de una siempre. Estas se conocen como las dendritas. Y también el otro tipo de prolongación que tienen generalmente son una prolongación de gran longitud, más larga que las dendritas. Generalmente es solamente una sola, y esa prolongación se conoce como axón. Y estos axones, pues en su extremo final, tienen terminales. Entonces, estas prolongaciones, estas dendritas y lo que son los axones ayudan a que las neuronas se intercomuniquen o se interconecten una con otra. Vale mencionar de que dentro de lo que son los axones, de la mayoría de las neuronas, tienen una capa que las envuelve. Esa capa es una capa de grasa que se conoce como mielina. Esa capa de grasa que se conoce como mielina ayuda a transmitir más rápido, a transmitir de forma más rápida lo que son los impulsos nerviosos de las neuronas. Ahora, ¿cuáles son los otros tipos de células que tiene el sistema nervioso? Pues bueno, todo el grupo se conoce como las células de la neuroglia. Las células de la neuroglia se dividen en dos grandes grupos. Tenemos células de la neuroglia que se localizan dentro del sistema nervioso central y los otros grupos son las células de la neuroglia que están adentro o dentro de lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces, las células de la neuroglia que están dentro del sistema nervioso central van a ser 4. ¿Cuáles van a ser? Bueno, número 1, voy a tener lo que se llaman los astrocitos. Los astrocitos son células de la neuroglia que sirven como células que permiten el intercambio de sustancias entre lo que son los vasos sanguíneos y las neuronas. O sea que estas células lo que hacen es proteger a las neuronas de algunas sustancias tóxicas que pueden estar en la sangre y que pueden lastimar a las neuronas. Entonces, ella te protege y te cuida de ellos. El otro grupo de células de la neuroglia que tenemos en el sistema nervioso central son las células de la microglia. Las células de la microglia son las células encargadas de fagocitar. Se tienen que encargar de comer. ¿Y qué es lo que comen ellas? Se encargan de comer y destruir sustancias de residuos de las propias neuronas. Los residuos de las neuronas pueden ser células muertas, tejidos que ya no sirven, incluso forman parte, a veces se pueden ir también dentro de ellas, bacterias y virus que pueden lastimarte a las neuronas de nuestro cuerpo. El otro grupo de
células de la neuroglia se llaman los ependimocitos, o también llamadas células ependimarias. Los ependimocitos lo que hacen es sirven para recubrir o recubren cavidades que hay adentro del encéfalo y la médula espinal. ¿Por qué? Porque adentro de estas estructuras que son huecas, circula una sustancia que se llama líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, pues, funciona como un amortiguador natural para el cerebro. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo protege al cerebro de golpes. O sea, por esa razón, vaya, si no tuviéramos este líquido cefalorraquídeo, las personas que juegan fútbol y que dan cabezazos, el golpe de la pelota los haría caer al suelo y desmayarse. Y eso no ocurre. Entonces, aparte que el líquido cefalorraquídeo es una barrera natural que aísla al cerebro, al encéfalo del medio ambiente, protegiéndolo tal vez de algunas sustancias o de algunos microorganismos que sí puedan causar daño a nuestras neuronas del cuerpo humano. Y por último, dentro de las células de la neuroglia del sistema nervioso central, tenemos a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, estas células de la neuroglia ayudan o son las que producen la mielina que están recurriendo a los axones de las neuronas dentro del sistema nervioso central. Entonces, estas son las 4 principales células de la neuroglia que están dentro del sistema nervioso central. Ahora vamos a ir con las células de la neuroglia que están localizadas, pero en el sistema nervioso periférico. Aquí solo voy a tener 2. Una de ellas se llama las células de Schwann. Las células de Schwann son células que son las encargadas de producir la mielina, en lo que es en los axones de los nervios del sistema nervioso periférico. Y las otras células que tenemos nosotros son las células satélite. Las células satélite pues cumplen la misma función de las células de la microglia. O sea que las células satélite son las encargadas de fagocitar, son las encargadas de comerse los restos de sustancias tóxicas o de microorganismos que puedan causar daño a los nervios que tengo yo formando parte del sistema nervioso periférico. Ok, ya teniendo en cuenta lo que son las neuronas y las células de la neuroglia, pues tenemos que proceder a clasificar a las neuronas del cuerpo humano. Las neuronas del cuerpo humano se pueden clasificar según, o tienen mejor dicho, una clasificación de tipo funcional, en donde las neuronas van a existir o van a ser de 3 tipos. Número 1, van a ser neuronas sensoriales o neuronas sensitivas. Las neuronas sensoriales o sensitivas, pues, son las que reciben la información de los estímulos a través de los receptores del cuerpo, ya sea en la piel o adentro de los órganos. Y son las que llevan la información de las sensaciones, la información de la sensibilidad del cuerpo hacia lo que va a ser la médula espinal o lo que va a ser el cerebro. Ese es un tipo de neurona. El otro tipo de neuronas se conocen como las neuronas de asociación.
Neuronas de asociación. O también llamadas eh, interneuronas. Interneuronas. Estas neuronas de asociación, como dice su nombre, pues asocian. O sea, interconectan los diferentes neuronas, ya sean sensitivas con motoras o diferentes sensitivas con diferentes motoras, en todas las conexiones que existe adentro de el sistema nervioso central. Y por último, tenemos las neuronas motoras, o también llamadas motoneuronas. Las motoneuronas, pues, son neuronas que llevan información desde lo que es el sistema nervioso central, ya sea la médula espinal o el cerebro, y esta la va a enviar a las partes del cuerpo humano donde están los órganos efectores y dar una respuesta. Generalmente estas puertas efectoras son los músculos del cuerpo que se mueven, las articulaciones, los huesos, los músculos del corazón, los músculos de los vísceras que puedan tener movimientos algunos. Entonces, así es como nosotros clasificamos las neuronas de manera funcional. Y el otro tipo de clasificación que tenemos nosotros es la clasificación estructural. Estructuralmente, las neuronas pueden tener tres formas. Están las neuronas que se llaman bipolares, que las neuronas bipolares se caracterizan por tener un cuerpo y a sus extremos presentan dos axones con sus terminales, pues. Esta forma de estas neuronas es la forma típica que presentan las neuronas de asociación, o también llamadas interneuronas. Luego, el otro tipo de neuronas que tenemos nosotros, según su forma, su estructura, se conocen como las neuronas unipolares. ¿Qué forma tienen? Bueno, miren que estas neuronas presentan un solo axón con sus extremos, y sobre este axón, pues se agrega o se le une lo que es el cuerpo de la neurona, cuerpo neuronal. Y la tercera forma que pueden tener son las neuronas multipolares, que en esta la neurona tiene un cuerpo y sobre este cuerpo tiene múltiples dendritas, miren que parece una estrella, y aparte presenta un solo axón. Entonces, esta forma es común que presenten las neuronas motoras o motoneuronas. Entonces, estas son su clasificación estructural y la clasificación funcional de las neuronas del cuerpo. Ahora, en la fisiología del sistema nervioso, tienen que saber todos ustedes que las neuronas de todo el cuerpo humano tienen que ser capaces de tener dos principios. Uno es el principio de excitabilidad y el principio de conductividad. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que tener capacidad de recibir estímulos, o sea, capaz de reaccionar a los estímulos, y tienen que tener capacidad de transmitir el impulso nervioso, de poderse enviar de un lado del cuerpo hacia otro. O sea, imagínense que las neuronas y los impulsos nerviosos pues simulan como los cables eléctricos de una casa, como la línea eléctrica de una casa. A eso hace referencia a lo que son las neuronas de lo que es el cuerpo humano. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tienen que saber que las neuronas presentan una carga eléctrica normal.
Esa carga eléctrica normal permite que todo lo que está adentro de la neurona tenga una carga negativa. Y todo lo que está fuera de la neurona tenga una carga positiva, una carga eléctrica. Entonces, la neurona, para que se dé el impulso eléctrico, tiene que invierte las cargas, para que así lo que era positivo se vuelva negativo y lo que era negativo se vuelva positivo. Entonces, esto se traduce en la capacidad del sistema nervioso de dar respuestas y de responder ante lo que son los estímulos del cuerpo humano, ya sea dentro o fuera de él. Para que lo entiendan mejor, vaya, es como esas baterías que utilizan en el control remoto. Las baterías tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces, si usted mete la batería con los polos que no coincidan con el control remoto, o sea, en vez de ir positivo con positivo, le dan vuelta, el control remoto usted lo utiliza y no funciona, no sirve. Porque ahí está en reposo, ahí no tiene que hacer ninguna acción. Pero las neuronas son capaces de darle vuelta. Y de tal forma de que los polos de la batería vuelvan a la normalidad, o sea, positivo con positivo y negativo con negativo, permite que se desarrolle o se transmita una descarga eléctrica, que se llama el impulso nervioso. Entonces, así es como estas neuronas tienen que trabajar. Y trabajan para el desarrollo de algunos movimientos rápidos, involuntarios y algo predecibles que tienen las neuronas. Esas vías o esas porciones pues se van a conocer o van a formar, mejor dicho, lo que se llaman los arcos reflejos. El arco reflejo, chicos, un arco reflejo va a estar compuesto de 5 diferentes estructuras o de 5 partes. Número 1. Un arco reflejo tiene que tener un órgano o una parte del cuerpo que sirva como receptor. O sea, que reciba. Miren este ejemplo. Es una vela prendida y usted acerca el dedo con la mano. El receptor en este caso va a ser la piel de la mano que está recibiendo el calor de la vela. Ese es el primer elemento, la primera parte. ¿Qué otra parte tiene que tener un arco reflejo? Tiene que tener una vía aferente. Miren, esta está de color azul. La vía aferente, pues, la conforma lo que son las neuronas sensoriales. Esa es la segunda parte. Tercera parte. Tiene que tener un centro de integración, un centro integrador. Este centro de integración o centro integrador lo va a conformar los nervios y las neuronas que están adentro de lo que es la médula espinal y de la que están adentro del cerebro. Porque estas son las que van a dar un juicio. Estas son las que van a hacer una toma de decisión. Este es el centro de integración. Perdón. ¿Cuál es el cuarta parte? ¿Cuál es el cuarto elemento que tiene que tener este arco reflejo? Bueno, tiene que tener una vía eferente, que es este color rojo. La vía eferente, pues lleva la información desde el centro de integración a lo que son los órganos efectores del cuerpo, para que así se dé la respuesta que nosotros esperamos que ocurra.
Esta vía eferente la conforma lo que es la neurona motora o la motoneurona. Y la quinta parte, o el quinto elemento de este arco reflejo, tiene que ser un órgano efector. Un órgano efector. Alguien que haga una acción, alguien que dé un efecto. En este ejemplo del arco reflejo de que tienes tú la mano hacia una candela prendida, el órgano efector van a ser los músculos, por ejemplo, del brazo, que sirven para que tú quites la mano de esta vela que está prendida. Entonces, todo esto del arco reflejo, pues, se lo estoy explicando ahorita lentamente, a manera que me tomé, ¿qué? Unos 5 minutos para explicárselo. Esto en tiempo real en el cuerpo humano, el arco reflejo lo hace el cuerpo en cuestión de milisegundos. Súper rápido eso. Entonces, esto me ayuda a mí a que el cuerpo humano pueda accionar y pueda responder ante diferentes situaciones y circunstancias que se pueden dar en el día a día que tengamos nosotros en nuestras vidas. Ok. Déjame cambiar de presentación ahorita.